bienvenidos a esta, no sé cómo llamarlo, relatoría de la genealogía mapuche. Mi nombre es Celso Leopoldo Acuña. Voy a hacer una pequeña presentación. Tengo que ser autorreferencial porque esto es medio obligado a ser autorreferente. Soy un artista educador, eh, soy licenciado en educación, soy profesor de matemáticas, tengo algunos magíster, soy mediador también. Eh, y bueno, con el pueblo mapuche, mi relación más directa o formal es como dirigente, como presidente de la comunidad macheo de Quitalpúe, una comuna, de la comuna de Calvarino, que es que es la comunidad de mi esposa, Mariela Salazar Macheo. Con- pero yo siempre me he sentido champurria, pese a que mis apellidos no lo son. Yo siempre he sabido que por Pérez soy mapuche. Siempre eh, me lo hicieron presente. ¿Ya? Volvemos, quizás habíamos recién conversado con José este tema de que quizás los registros civiles anotaban lo que querían. No sé por qué, yo no tengo la certeza, pero eh, yo soy champurria. Así decía, no sé si ustedes conocen el término, el agüita con harina, mezclado. ¿Ya? Mitad mapuche, mitad eh, criollo. La primera reflexión que quiero hacer con ustedes, compartir, es si puedo y debo estar en esta instancia. ¿Por qué? Porque quizá lo pertinente es que sea un quinche, un lonco, no sé si un machi, pero sí un, una autoridad ancestral, un pianfe, creo que se llama, también alguien que tenga la palabra, eh, y quizás no me corresponda. Es una duda que tuve harto rato y que después van a ver ustedes igual, vamos a ir tocando el tema. Pero por otro lado, entiendo que es una necesidad igual que se conozcan algunos detalles de la cultura mapuche. Pero como les quería comentar, yo quiero partir desde mi experiencia. Y mi experiencia que quiero compartir con ustedes primera, eh, tengo a través del linaje del patriarcado, he tenido el conocimiento siempre hasta los tiempos de la independencia chilena, el conocimiento de don Félix Acuña. En mi familia se hablaba de Félix Acuña como mi no abuelo, y que yo era su no nieto, ¿ya? Que descendía de esta familia. Y yo me consideraba una persona que tenía mucho conocimiento de mis ancestros, hasta que mis hijas me hicieron reflexionar sobre que de 32 no abuelos yo conozco dos, la pareja esta, ¿ya? Y desconozco 30, un porcentaje interesante. Eh, y esa reflexión me llevó a esto, que también quiero compartir con ustedes, que es un examen de ADN que dice que yo, esto sí que me sorprendió, debo reconocerlo, tengo un 65%. Yo siempre pensé que era 50 y 50, una imaginación de uno. Y me encontré con que tengo mucho más pertenencia al pueblo mapuche, que está aquí en este mapa limitado y coincide con el Gualmapu, donde está mi ADN, con un 62%. ¿Ya? El resto se distribuyen en otros porcentajes que ahí se pueden apreciar, pero que no vienen al caso. Entonces, antes de comenzar para lo que a ustedes los motiva, que son los apellidos mapuche, los cupalmes, yo quería hacer esta reflexión y explicarles que esta ponencia va a ser con una estrategia pedagógica en espiral. Vamos a retomar los temas varias veces, vamos a volver sobre los mismos para profundizarlos y analizarlos, siempre desde una mirada personal y respetando unos protocolos que para mí son de la ontología del lenguaje, de Maturana, Echeverría, que es la legitimidad del otro. Y que para nosotros últimamente quizás es difícil, porque para mí en algún momento fue difícil. Yo igual me crié en familia, en vecindarios, donde, por ejemplo, la última la palabra la tenía, lo digo con mucho respeto para quienes que escuchen, ¿ya? La idea no es generar conflicto, con mucho respeto, era la Biblia. Si se citaba la Biblia, ya en la familia o en el vecindario no había más discusión porque, oye, sale la Biblia. Uno tiene que entender, salir del etnocentrismo, ¿ya? Y entender la legitimidad del otro y que el otro es tan válido como nosotros. Nuestros apellidos, nuestros nombres, tienen un origen similar a algo que, por ejemplo, en este caso nos convoca el pueblo mapuche. Sin embargo, aquí yo tenía, por ejemplo, una escena de cuando éramos niños, todos queríamos ser pistoleros. No, José, no sé, es más joven que yo, puede que no, pero yo era
todos mis compañeros en los recreos era pistolero. Lo que nadie quería hacer era el indio. ¿Ya? Indio era difícil porque el indio era malo y lo iban a matar. ¿Ya? Entonces, el pistolero. Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de estos actores, Wayne, creo que es el apellido de él, Eastwood, Clint Eastwood, y este personaje, el llanero solitario. Y aquí una imagen del bueno, el malo y el feo. Y creo que quería compartir con ustedes la primera vez que yo me di cuenta que yo a todos los personajes al que más me parezco era el feo. Y el feo al que más se parece a los pieles rojas. Incluso en esta eh, imagen de la película vemos este cromatismo hacia la piel roja y catalogada como fea. Y entonces quería compartirles con ustedes el siguiente historia. Yo me crié en una casa en el campo, en Villarrica, viajando a Pucón a ver a mi abuela, y mi abuela eh, era la lenguaraz. Ella era la que traducía a las personas que llegaban de Alemania, de Francia, Pucón, y que no hablaban español, en latín, a veces para saludar a las personas religiosas, en mapudungún, a las autoridades mapuches que visitaban el hogar. Y ella lo hacía de una forma muy especial, que es la que quiero compartir con ustedes. Lo hacía a todas las personas, las saludaba en español. Los nombres se los iba traduciendo para que nosotros supiéramos qué significaban los nombres. Ya lo voy a explicar eso. Pero eso fue muy interesante para mí. Así fue como me inicié en esto, y de ahí viene el por qué yo tengo este conocimiento, que incluso me he dado cuenta, dos cosas. Primero, que culturalmente es muy importante para el pueblo mapuche, como lo dijo, creo que José lo mencionó, y que el pueblo mapuche lo había olvidado totalmente. Cuando a mis compañeros, de repente yo le preguntaba, oye, ¿qué significa tu apellido? No, no significan nada. Los apellidos de Mapudungún no significan nada. Esa era la respuesta que encontré el 90 y tanto por ciento de las veces. Entonces yo una vez estaba jugando y me acuerdo que convencí a mi hermano de que él fuera el piel roja, y yo era obviamente el vaquero rubio. ¿De dónde me veía rubio? Eso parece que suele pasar. Era el vaquero rubio que perseguía a mi hermano y le grité, muere maldito piel roja. Y mi abuela me agarró, me acuerdo, y me dice, "¿Tú eres el piel roja? ¿Qué estás hablando?" Me dice, tú eres piel roja. Y de ahí viene esta cercanía. Nunca más se me olvidó que yo era mapuche, nunca más. Y me lo dijo mi abuela en esa instancia, y quería compartirla con ustedes. Ella me explicaba esto, que cuando el español llegó al Gualmapu, quiero compartirlo con ustedes, paciencia por favor, ya vamos a llegar a lo que les interesa a ustedes, los palmes, los apellidos. Cuando el español llegó al Gualmapu, había ya la que le dicen ahora que es el nombre de América, el Nuevo Mundo, todo lo relacionaba con Europa, ¿ya? Con África, Asia o el Viejo Mundo. Por lo tanto, por ejemplo, por eso viene este término de los indios. Como él pensaba que estaba en la India, dijo, estamos aquí en presencia de indios. Y estaba incluso la Casa de Indias para la administración de acá, pero, o las Indias occidentales. Hoy por hoy se entiende muy peyorativo este término, porque primero que nada hay una confusión con los hindúes, con las personas que viven en la verdadera India y que son indios. Ellos son indios. Mahatma Gandhi es indio. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero quiero dejarlo establecido. Y el hinduismo es una religión, ¿ya? Lo mismo pasa en el mundo mapuche. El mundo espiritual mapuche, también hay una espiritualidad ahí, y que trasciende, sí, me atrevo a decir eso, trasciende al pueblo, a la genealogía, a la genética. Hay una espiritualidad que puede sentirla. Bueno, se dice en el mundo mapuche, se despertó el puyi de alguna persona. Por ejemplo, a mí se me despertó el puyi mapuche en algún momento de mi vida. Eh, el español veía algo nuevo y lo relacionaba con lo antiguo. Entonces, por ejemplo, al puma, que es puma, no es león, nosotros generalmente le decimos león y lo entendemos ya así, pero deberíamos saber que es puma. Y al jaguar, el español le llamó tigre. Esta dicotomía se da muchas veces y lleva a confusión. Y como dijo el Bombo Fica, se presta incluso para temas políticos. Porque, por ejemplo, cuando decimos que el nahuel es el tigre y es similar al jaguar, como lo dije anteriormente, y no a al esmilodonte, al tigre diente de sable, es
una utilización política para el pueblo mapuche, porque se le está desconociendo su pertenencia y permanencia en el territorio del Gualmapu cuando había esmilodontes en el Nahuelbuta, en Angol. Y por eso Nahuelbuta se llama Nahuelbuta, como decía el, insisto, como decía el Rompo Fica, porque habían dientes de dientes tigres de sable, esmilodontes, hace, no sé, voy a decir 4.000, 5.000 años atrás, y convivieron con el mapuche. El mapuche convivió con este animal. Y decir que no, que Nahuel significa jaguar, es decir, no, es que el mapuche viene desde la Amazonia, desde el Amazonas viene hacia acá, es un recién llegado. Es como hay detalles que son importantes, no es llegar y decir qué es lo que es Nahuel, porque si yo digo es tigre, y el tigre lo asociamos con el jaguar y no con el esmilodonte, estoy haciendo un flaco favor a lo que es la cultura mapuche. La cultura mapuche tiene claramente, yo se lo aseguro, de que cuando ellos hablan de Nahuel, hablan del esmilodonte. Y tienen la razón basada en que ellos dicen convivimos con este animal cuando este animal estaba presente en esta zona geográfica. Y desconocemos lo que es el jaguar. No lo conozco, no lo conocemos. Así que ya sabemos entonces, yo quiero con esto ya dejar claro que, y ya lo vamos a profundizar en este sistema espiral, de que el mapuche vive asociado a su naturaleza, a su flora, a su fauna. Otro ejemplo aquí había de cómo, por ejemplo, se confunden el guaye, donde comemos digüeñe, la gente le dice roble, es la encina. Realmente lo que le decimos roble es la encina europea, la que produce bellotas, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo de la confusión que se da a veces y que es importante saber, reconocerla, sobre todo en este tema ya cuando abarcamos la espiritualidad. Y volviendo a este tema de los nombres, los Pieles Rojas tenían nombres que nos podían incluso a llevar a la mofa, como Caballo Loco, héroe, Toro Sentado, y por ejemplo hay una película por ahí de una persona, de un oficial norteamericano que es adoptado por los pueblos nor- eh, norteamericanos indígenas y le llaman danza con lobos. No tienen relación alguna culturalmente mapuche con comanche, con eh, apache, aunque han habido esfuerzos para hacer que ese che final los aglutine. No hay relación idiomática alguna que los emparente. Pero sí, si ven en internet estas teorías conspirativas, sale de repente esa teoría, pero no hay ninguna validez científica. Pero sí, desde el animismo, que tiene hasta raíces siberianas, sí hay y por eso comienzo con esta reflexión, hay un, no es paralelismo, hay una base, ¿ya? Esto de un nombre con una eh, a, a, eh, aptitud, con una cualidad. Aquí yo podría, no estoy seguro de que esté muy equivocado lo que vaya a decir, pero podría pensar que este caballo loco pertenecía a un linaje de los caballos, estaban emparentados con los caballos, y su manera de ser era locuaz, por lo tanto fue el caballo loco. Y Toro Sentado, de esta misma lógica, podría yo pensar, estoy muy equivocado, estoy locurando, pero podría pensar que es de la familia que tenía el estirpe del toro, y algún momento en su vida o en algún momento en su niñez se le vio sentado con mucha eh, propiedad y quedó como toro sentado. De los toros, el sentado. De los caballos, el loco. En este caso de la película, podría yo lugar de los lobos, de la tribu de los lobos, que bailaba con los lobos. Esta forma de ver los nombres, con un estirpe y una cualidad, es la que tiene el pueblo mapuche también. ¿Ya? También el pueblo mapuche lo tiene en sus nombres. Tiene en su palme una cualidad personal, individual, y una genérica que lo emparenta con su linaje espiritual. Vamos para allá, avancemos. Eh, Volviendo a mi abuelita, quería hacerle este comentario. Aquí en el Mayeco, cuando yo vivo acá en Coyipulli, cerquita de Victoria, de, del pueblo donde está una persona que está con nosotros en este momento conectada, se habla de las tres razas del Mayeco: el alemán, el español, el mapuche. Folclóricamente se habla de esta permanencia de estas tres razas como, compartiendo. Y mi abuela, yo les comentaba, tenía una forma muy interesante de decir cuando llegaba a la casa. Cuando llegaba a la casa en Pucón,
y me decía, mira, allá viene Flores, Celso, allá viene Flores. Y era el gringo Blumen. Y cuando venía el Miller, me decía, mira, allá viene Molinero. Me estaba enseñando alemán y yo no me daba cuenta, ¿ya? Allá viene Wolf, el lobo, y era Wolf. Allá viene Toiber. Y ella decía, el querido. Yo le puse caro acá porque creo que la palabra viene de caro, desde las Toiber viene desde como carísimo, pero caro mío, como el italiano, caro mío, lo quiero mucho. Y también lo traducía al mapudungún. Cuando ella hablaba con los mapuches, no le decía Blumen, le decía Rayén. A Miller le decía Murkelfe. A Wolf le decía tregua, eso recuerdo yo, la asimilaba al perro. Inconvenientemente tal vez, pero ella hacía esa relación. Y sin ninguna connotación negativa, sino que era por el apellido. Y en el caso de Toiber, en mapudungún era Poyey, ¿ya? Y como estamos en el Día del Amor, y Poyey tiene que ver con esto de querer, voy a detenerme un poquito, pero muy breve, porque es muy complejo, entiendo yo, es un poquito el mapudungún, cómo se construyen las frases, las acciones. Aquí la raíz es poye, que es querer, amar. Aquí vemos un poquito. La raíz es poye, para decir que quiero a alguien, y no en el futuro, sino que ahora en el presente, ahí está, poyein, ¿ya? Si soy yo el que me quiero, poyen. Si es a otro el que quiero, poyei. Y me, me gustaría igual dejar como claro para ustedes, sé que esto es como confuso, pero quería comentarlo. Eh, hay un tiempo, no, perdón, hay una forma también dual de hablar, o sea, que es plural, pero que solamente se refiere a dos. Y entonces, si somos dos que yo quiero, son pollello. Yo a mi señora le digo pollello, nos queremos los dos, ¿ya? Pollello. Y también está plural, que es pollaín, cuando ya, por ejemplo, a ustedes, por ejemplo, a todo el grupo, yo pollaín, los quiero. Esto es lo difícil, puede ser del mapudungún, si lo entendemos desde la lógica, que no es como el castellano se maneja. Pero si, por ejemplo, lo entendemos desde el alemán, he visto que aquí hay varias personas de ascendencia alemana que entienden esto de los idiomas aglutinantes, que van aglutinando frases, les es mucho más fácil incluso comprender el mapudungún. Lo malo es que hay demasiadas también formas de decir las cosas. El mapudungún es muy, ¿cómo es la palabra? Preciso, preciso. Entonces, pues Jamie solamente sirve para decírselo a alguien que está al frente mío y que no es en el futuro, pero puede ser futuro o también puede ser hipotéticamente, podría quererlo, Jamie, y quizás es volitivo, quiero quererlo, pues Jamie. Y ahí se complica más y la única forma de aprender esto es usarlo. Como me imagino que los que estudian idiomas deben saberlo, esto es practicarlo constantemente. Pero ahí está, Disculpa, para que en el Día del Amor lo Celso, perdona. practiquen. Sí, adelante, por Celso, favor. perdona. Lo que pasa es que no va avanzando la presentación. ¿No? A mí me No, avanzó. entonces yo creo que tenéis que poner abajo, hay unos iconitos chiquititos en la presentación. Hay una que es Oh, ¿y de como cuándo un no telón. avanzó? ¿De cuándo no avanzó? Solamente Está dice todavía en genealogía la mapuche. portada. ¡Uh! Qué triste. No ha avanzado, yo estoy en la Tienes que, 12. como en la dos. Yo estoy en la 12 ya. Y me dicen que estoy recién en la primera. No, Qué raro. solamente lo estás viendo en tu computador ese Me avance, imagino, no claro. No, en la presentación. Yo creo que estás a lo mejor compartiendo otra cosa. No, si es lo qué mismo, lo que pasa es que lamentable. si Ahí no está, ahí indicas está. exclusivamente Pero es que eso. ahí se compartió de nuevo lo que recién dije, ¿no? Y lo anterior, si lo Sí. muevo, no va. A ver, vamos a intentarlo de nuevo para. eh, Ahí estaban ustedes, ¿cierto? Sí. Yo no es que voy a hacer todo de nuevo, pero voy a tratar de, No, de- no, de que vean lo que tenía preparado rápidamente. esa ¿Esa fue no tu la vi presentación. ahora? ¿Cambió? Sí, ahí está tu foto ahí con... Ya. Bueno, ahí estoy con el Quijote, es súper importante. El Quijote, esta persona que ve los molinos de viento como gigantes, y Sancho Panza, que le dice, no, Don Quijote, no son molinos de viento, son
O sea, perdón, no son gigantes, son molinos, más realistas. Fíjese que yo para mí siempre, muchas veces para mí, acá veía yo la familia de mi papá, acá vi la familia de mi mamá, más que nada por un aspecto físico, y por eso quise compartirla y tenerla ahí, ¿ya? Eh, porque era como la forma que yo veía. ¿Cambió ahora? Sí, Ya. cambió. Ahora Ahí estamos era viendo el cuando yo le hice árbol. referencia al linaje patriarcal y que yo conocía de 32 los abuelos, yo solo conocía a Félix Acuña y desconozco 30. ¿Cambió? Sí, ahí está Ya. Ahí está el estimación ADN que yo étnica. les comentaba, un 63% mapuche, o sea, soy una persona mapuche, en gran mayoría genéticamente. Y acá les conversaba esta anécdota de mi abuela, que es lenguaraje en Pucón, hermana de Ramón Guiñe. Hay una calle y una escuela con el nombre de Ramón Guiñe en Pucón. Cuando ella me llama la atención y cuando me escucha decir, oye, mueran todos los piel roja, muera maldito piel roja, y ella me dice, oye, ¿te das cuenta que tú eres el piel roja? Y cuánta razón tenía. Ahí se cambió. Sí, Ya. Ahí parece que ya solucionamos el problema. Bueno, ahí ha sido una reflexión sobre el tema del Walmapu, las relaciones lingüísticas, entre, por ejemplo, que el puma no es león, es puma, y cuando nosotros decimos pangui, nos referimos al puma, y el nahuel, que cuando decimos nahuel, nos referimos al esmilodón, ¿ya? Como por ejemplo en el nahuel buta, ¿ya? Tigre grande, y es este tigre, el esmilodonte, como lo dije. También hice este comentario sobre los nombres con cualidades, caballo loco, toro sentado. ¿Se ve el cambio, cierto? Por favor, no quiero que... sí, se ve, estamos viendo ahí. Y aquí están las tres razas del Mayeco, y aquí le decía yo cómo mi abuela denominaba a las personas, que fue como yo empecé a aprender tanto Mapudungún como algo de alemán, porque ella no decía viene Blumen, decía viene Flores, no decía viene Toiber, decía viene el querido. Y si le hablaba a los mapuches le decía el Poyeimi, ¿ya? Para que los mapuches supieran lo que significaba Toiber. ¿Estamos bien? Ah, y aquí está, si se perdieron la raíz, este cuadro, y no lo vieron, fue horrible, pues entonces, pero esta le está diciendo que como era el Día del Amor, oye, querer, amar, es polle. Y aquí está lo confuso de que hay muchas formas, tanto por ejemplo en singular, dual y plural, para decir quiero una persona. Y por ejemplo, a mi señora es pollem, porque somos dos. No, polleyu, perdón, polleyu, porque somos dos personas que estamos queriendo. Eso es lo que le había comentado sobre, y le decía que era aglutinante. Aquí sí es que es preciso, y hay, por ejemplo, un hipotético, que sería Poyeimi, tendría que querer, y un volitivo, como tengo que querer, obligado, una cosa así, Poyeñi. Y llegamos a esta parte, para que nos demos cuenta de que esto del animismo es un asunto que viene desde mucho tiempo atrás. Y, por ejemplo, nuestro querido José Melo, ¿está por ahí José Melo? ¿Don José? Parece que nos abandonó José. Sí, sí, no, sí estoy aquí, estoy José, aquí. José, el que multiplica canciones. Ese es su nombre, José. Mira, ¿Lo sabía usted? creo que había leído el que multiplica, eso de ahí. Claro. El que multiplica, porque José es añadir o multiplicar, y Melo es música. Entonces también en nuestro nombre hay esta composición patrinómica de un linaje y con un nombre que es una cualidad. Y yo como profesor, ¿sabe que me he dado cuenta que los nombres influyen en las personas? Yo soy muy espiritual, muy intuitivo, y por ejemplo, increíblemente, una niña que se llame Soledad, y lo he conversado con personas adultas, tienden a ser solas. Entonces hay en el nombre también, hasta en los nombres que nosotros usamos, hay un cierto Nehuen, puede ser para el mapuche, poder. O Beatriz, las personas que se llaman Beatriz son felices, son felices. Y acá tenemos, por ejemplo, el apellido Neumann, que creo que hay una persona presente ese apellido, y que significa hombre nuevo, colono, las personas que están llegando. O Ibarra, que sería valle en vasco. Erlas, creo que está por ahí la señorita, que es sonrisa bonita en alemán. Yo no sé si será el nombre de ella o el apellido.
no sé si es la pronunciación correcta, pero qué bonito significado. Se fija, no es que no solamente el mapuche tenga un significado en su nombre, todos lo tenemos, todos tenemos un significado. Eh, Stuart, administrador, y por ejemplo, allá en Cholchol creo que está de alcalde o estuvo de alcalde, no sé si es Yancafilo, estaba pensando yo. Y aquí ya podría empezar a explicar este tema, y lo puse aquí al tiro, porque José decía, lo escribían como sea el nombre. Claro, yo conozco muchos Yancafilo, y el nombre nunca fue Yancafilo. El nombre, el cupalme mapuche es Yanca Vilú. Y el apellido propiamente tal es solamente Vilú. Solamente Vilú, Culebra. Ese es su apellido mapuche. Y el Yanca es joya, pero esa es una propiedad de él. Él es una joya. El primer Yancafilo era Filo su apellido solamente. Filú, Vilú, Vilú. Y claro, como el sacerdote, como decían ustedes en su experiencia, anotaba como se le ocurría, o la persona del registro civil anotó como le sonaba, quedamos con estas personas de apellido Yancafilo. Pero realmente el cupalme, que está conformado por dos, ya lo vamos a ver insistentemente eso, en este caso son joya de la culebra y es Vilú. La palabra era Yanca Vilú. Otro apellido que quise mencionar aquí es Macheo, que es el de mi señora esposa, y es Camaroncito. Y escapa mucho a cómo se conforman los cupalmes, porque sería, como ustedes ven, tiene solamente una característica, no dos, pero podría ser su característica lo de pequeño, ¿ya? Como que es camarón, pero es chiquitito, es tiernito, porque eso es Macheo es como camaroncito, entonces podría ser como camarón tierno. De los camarón, el tierno. ¿Ven? ¿Comentarios, dudas? Seguimos. ¿Se cambió la diapositiva, José? Sí, Ya. El cupalme. De esto estamos hablando. Pero no podemos hablar del cupalme, del apellido mapuche, que tiene dos partes, sin hablar del tugún, que es el territorio. Porque con el tugún y el cupalme, o sea, con el territorio y el linaje, conformamos los LOF, ¿ya? Las comunidades mapuche. La unión de regma, la unión de familias mapuche. Un dato al margen que me pareció interesante compartir es el matrimonio ideal mapuche. ¿Cuál es el matrimonio ideal mapuche? Desde el Timun, desde el Feyentún, desde la fe mapuche más que nada. Es bien extraño porque hoy por hoy siempre se hacen ciertas bromas con esto de las personas que se casan entre primos porque no es bueno genéticamente, se proclive a enfermedades. Sin embargo, el matrimonio ideal mapuche es del hombre con la hija del hermano de su madre, o sea, su prima por el lado materno. Sus primas por el lado materno son el matrimonio mapuche ideal. ¿Pero por qué? Cautelando el cupalme y el tugún, porque las personas no tienen que irse del territorio que les vio nacer, ¿ya? Eh, Creo que no cometo una incidencia, no cometo un error si les comento, por ejemplo, que es muy mal visto que un hombre mapuche llegue a otra comunidad, a otro lof. No es bien visto eso, porque tiene que llevar la mujer a su lof o desde su propio lof encontrar su señora. Eso es lo ideal. ¿Qué es el cupalme entonces? El sentido de pertenencia de cada integrante del lof se fundan dos elementos básicos. El tugún, su lugar de origen, de dónde es, y el cupalme, su tronco familiar. ¿Cuál es su linaje? El tugún se refiere a la ascendencia materna de la persona, mientras que el cupán es la descendencia paterna. ¿Se fijan? Por eso yo le decía que en esto del matrimonio ideal, el tugún es materno y hace que la persona quede en el lugar donde se crió. El cupán es de la ascendencia materna y el regma de la familia, ¿ya? Regma de la familia. Por su parte, es la red de parentesco que se ha construido como producto de la ramificación del tronco parental común en la actual
comunidad. Entonces tenemos un LOF, que generalmente asociamos a comunidad en español, en Huincadungún decimos los mapuches, y esa comunidad la conforma el territorio. Y el territorio es el Mapu, que comprende la tierra, con su ñen, su flora, su fauna, todos con sus ñen, con sus dueño espiritual, ¿ya? Tierra, animales, plantas, espiritualidad, todo un todo. ¿Alguna consulta? Seguimos. Aquí tengo un pequeño poema mapuche. No sé si alguien quiere leerlo para no ser yo nomás el que esté hablando. José, ¿te atreves tú? Déjame. Ya. Ah, este. Dice familia e identidad en el mundo mapuche, ese. Sí, sí, abajito. Ya. Y si se van tus sueños y olvidan la palabra de los abuelos tus labios, a donde quedan los hijos de la tierra, y a quien enseñamos el silencio de nuestros bosques. Chaltu Penny. Fei amutale tami peuma. Fei moi maituimi pupacheque cheñi nugu. Chei pule mulewei mapuñi pulial. Iñe kimiltuaifin maguidantu iñuku. En Mapudungún. Este pequeño poema nos sigue insistiendo en esto de que el territorio es parte de nuestra identidad. Es muy fuerte el tema mapuche eh, con, por el tema de los ñen, porque él convive con un mundo espiritual. El mapuche no saca una rama, por ejemplo, de un árbol sin antes pedir permiso y explicarle al árbol por qué va a ocupar esa rama, para qué lo va a ocupar, para qué lo necesita, cuánto. Sacar solo lo que necesita. Y tiene que ver, volvemos con el tema del culpable, con el tema, porque si es, por ejemplo, está asociado a su apellido, tiene que tener mayor cuidado, mayor respeto. Eso es lo que dice este poema acá. La construcción espiritual del mundo mapuche se genera a través de un vínculo fundamental entre el ser humano y la naturaleza, con el propósito de sostener una vida en equilibrio. En este sentido, el rol de la familia es clave en el ejercicio de reafirmar la identidad espiritual y territorial. Insistimos con esto, pues ambos elementos siempre irán unidos en esta filosofía de vida, el Tugún y el Cupalme. La organización social y espiritual del mundo mapuche comienza con la familia, la resma, donde no solo están presentes padres e hijos, sino también, en primer lugar, los abuelos. Cada hijo o hijo tendrá que saber quiénes son sus abuelos, paternos, Aku y Cucú, y maternos, Chu y Chequí, y su procedencia, pues que esto determina su Tugún. Al Tugún se añade el conocimiento del Cupalme que se relaciona con el poder espiritual de las personas. En esta filosofía de vida se encuentran las personas que son autoridades tradicionales de índole espiritual, los machis, loncos y otros cuya formación se ha determinado a través del peuma, el sueño, lo que viaja de una generación a otra. Yo, por ejemplo, trabajo en las comunidades más emblemáticas acá del Mayeco, y muchas veces me toca personas que me dicen, por favor, enséñenle a tocar tutuca a los niños en la escuela. Desde el mapuche, yo no le puedo enseñar a tocar tutuca a un niño. Sí le puedo enseñar a tocar saxo, desde el mundo occidental, y yo llevo un saxo, un violín, una guitarra, pero no tutuca, porque el niño mapuche va a soñar hasta la madera con la que tiene que construir su instrumento que le corresponda, porque puede que no sea la tutuca. Y nadie le puede enseñar a tocar la tutuca porque él va a soñar cómo la toca, cuál es cómo tiene que hacerla. Es que nació para Tuchalcatufe, primero que nada. ¿Ya? Todo eso es entender que es un pensamiento muy distinto. Yo, pues claro, entiendo que un profesor formal tiene que tener estrategias para enseñar a tocar los instrumentos, pero en este caso los instrumentos occidentales. Varias reglas conforman un LOF, agrupación de familias situadas en un territorio. Desde el punto de vista espiritual mapuche, cada LOF posee su espacio donde se realiza una de las ceremonias más importantes, el Guillatún. Dicho lugar recibe el nombre de Guillatúe y se considera un espacio sagrado. En cada Guillatúe existe un rehue que representa a los antepasados, siendo ellos la fuente espiritual del mundo mapuche. Volvemos a insistir con el Cupalme, entonces, que es lo que a usted le interesa. El Cupalme para nosotros los mapuches es el nombre que muestra el origen y el linaje, ¿ya? Es lo que en la cultura occidental se llama apellido.
También muestra el Tugún, ese es como, estamos como resumiendo, es el lugar de origen. De esa manera es posible saber de qué parte del Mapu o territorio mapuche proviene. Vamos a verlo después con algunos apellidos más adelante, pero los mismos apellidos. Por los animales, nosotros podemos saber si una persona es lafkenche, o sea, si vive cerca del mar, o si es de la cordillera, Tehuelche. En el tema también quería hacer un comentario que acabo de leerlo y me parece muy interesante, el que el mapuche siempre también fue quizás más que mapuche, escuchaba a alguien, leuche, leuche, estaba siempre muy cercano al río. Las personas vivían, y ahí, por ejemplo, ustedes en el sol lo ven, lo importante que para la comunidad mapuche son el leuche, el río. Nuestros ancestros mapuches y Suquimun. La familia mapuche hemos tenido una relación muy fuerte con la naturaleza, los animales, las plantas, las piedras, el agua. Todo es parte de una misma cosa. La cultura mapuche considera todo el entorno y los seres que residen en él. Todas las cosas existentes son hermanadas por la misma Ñuque Mapu. Por eso los apellidos se relacionan con los nombres de los animales y los elementos de la naturaleza. Así pasan a formar parte de uno como individuo y viceversa. El equilibrio armónico de la vida en la naturaleza provee sabiduría para vivir. Nosotros tomamos el nombre de nuestros ancestros y pillanes. Aquí el concepto pillán. Hasta hace poco, no sé, el año pasado o antepasado, todavía me encontré con un libro que decía la cultura mapuche adoran al diablo, que le llaman pillán en los volcanes. Ese, por ejemplo, es un tema que hay que, no sé, hay que legitimizar al otro y entender que no podemos demonizar ni satanizar una cultura. No, el pillán no es nuestro demonio, para bajo ningún aspecto. Cuando digo nuestro demonio me refiero porque como la mayoría tenemos conocimiento de lo que es el cristianismo, entendemos cuando decimos qué es lo que es el diablo, qué es lo que es Satanás, a qué nos referimos, cualquier chileno me imagino en su mayoría, pero decir hacerlo equivalente al pillán, más encima que son muchos, los pillanes son muchos, es un tema complejo. De hecho, es tan interesante la configuración de un pillán que nosotros los hombres, con Arturo que está aquí con nosotros, José, todos los varones presentes, deberíamos intentar, según el Feyentún Mapuche, llegar a Pillán, hacer algo que trascienda, hacer algo que nos recuerden como grandes hombres, grandes personas, y podemos llegar a Pillán y vivir, por ejemplo, como le pasó a Colfucura, que fue un hombre de prestigio, vivir en el volcán, quedar su espíritu ahí en el volcán. Ese es un Pillán. Existen dos tipos de Pillán entonces. Un Pillán que es como ancestral, casi angélico, no tengo otra palabra en Winkadungún como para expresarlo, pero es muy similar a lo que entendemos nosotros por ángel, pero no en el sistema mensajero, porque claro, el ángel judeo-cristiano tiene que ver con esto de mensajero, no, ángel de seres espirituales cercanos a la deidad, ¿ya? Y las mujeres son Wangalén, son estrellas, ¿ya? Y la mujer que logra triunfar en la vida vuelve a ser estrella. Miren, yo lo hallo hermoso, es hermoso. Esa es la motivación que tenemos que tener hombres y mujeres en esta vida. El Nehuen Mapuche, la energía, la fuerza mapuche vive y se muestra también en nuestros nombres, en los cupal. Nuestros pillán son algunos de estos. Aquí hay algunos ejemplos de pillán. En algunos casos puede ser los curra, ¿ya? Que es como piedra, licán, que yo lo entiendo más como joya, y keipu, todos como relación a piedra, pero es como cuando decimos roca y piedra, son lo mismo. La diferencia, por ejemplo, es que el keipu es una piedra como del puño, ¿ya? Y por ejemplo, keipu, tenemos al lonco de Temucuicuy, al lonco Víctor Keipul. Él es piedra, keipu, ¿ya? Pero él no es de la familia, de esta familia piedra. Entonces vamos a ver por qué. El manque, que es el cóndor, el canín, que es lo que nosotros llamamos jote, el traro, que es un pajarito que caza caminando y tiene como un gorrito, una especie de águila, halcón, el traro. El ñurru es el zorro. El ñancu, no sé si ustedes han visto alguna vez el ñancu, eh, es un águila mora, creo que le llaman en español. Es un águila con el pechito blanco.
Existe un lugar, Ñancul, cerca de Villarrica, hace referencia a este pillán. El filu, la culebra, y el lafquén, los lagos, el mar, también son parte de los pillanes de estos apellidos mapuche. El lelfu, que es el río, el temu, que es un árbol, el coyán, que es nuestro coihue, no, perdón, nuestro guaye, el coyán, y así con todos los cupalmes. Tufashi tain pillan, puloncopu, futecheyem, tufashi tain te, que sigan permaneciendo siempre nuestros pillan, nuestros loncos, nuestra gente antigua. Eso es lo que dije recién. Entonces, como ustedes ya se han dado cuenta, me imagino, los cupalmes se dividen en dos partes. Cada persona comparte un mismo linaje que se ve en la segunda parte del apellido, en la final. Por eso yo le decía que, por ejemplo, Keipul no es de la familia Keipu, porque en el caso de Keipul, el apellido completo sería Keipulelfu, y sería piedra de río. Y el río es su apellido, como el que nosotros entendemos por apellido, su linaje. Y Keipu es su característica personal. Él es piedra. Ahora, ¿por qué es Keipul y no Keipulelfu? Es porque siempre se corta el linaje, ¿ya? Se corta, por ejemplo, en otro apellido puede ser, a ver, se me olvida en este momento, Quilapán, es Quilapangue, pero los mapuches no dicen Quilapangue, dicen Quilapán, y el pangue, que es león, queda en pan, y ese era el linaje. Eso hace referencia a sus familiares directos, la segunda parte del cupalme. La primera es como el nombre cotidiano de nuestros lacos, las características de los abuelos, cómo son. Y la segunda es el cupalme, que muestra el linaje de la familia. Normalmente la segunda parte se acorda quedando en una sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, Curín. El apellido realmente es Curri Nahuel, siendo Curri negro, y Nahuel, ya sabemos, es Milodonte, tigre de diente de sable. Entonces sería tigre de diente de sable negro. Y siendo entonces, en el caso de la primera persona Curín, porque ahora los Curín los usan como apellido muchas personas, pero en el primer Curín, su apellido era Nahuel. Ese era su linaje, por parte de padre. Venía desde el tigre, dientes de sable. Insisto, como les dije, no confundamos con el jaguar, por favor, con el tigre. Pero él podría, o sus abuelos, podrían haber tenido la piel morena, por ejemplo. Y por eso eran Curi Nahuel, oscuros. Es algo muy común en todas las lenguas. Por ejemplo, en español, profesor, uno dice profe, refrigerador, ref. O en inglés, por ejemplo, Samuel, uno les dicen Sam. Es más o menos relacionado con esa forma. Otro ejemplo, un peñe que se llame Catrileo, su cupalme es Leul, con todas las variaciones, como son Catril, Catrilef. O sea, los nombres iban cambiando, pero mantenía la terminación. Es como el verdadero apellido. Es un elemento que une al mapuche con su ancestro. En este caso, Catrileo, el apellido del peñe Matías Catrileo, es en realidad Cuchalelfu. Río cortado, que significa río cortado, o cortado por los ríos. Y es un cupalme que muestra una procedencia lafkenche o nache. Yo me atrevería a decir, como les decía recién anteriormente, más que nache o lafkenche, cercana a un río, a un elfo, ¿ya? A una vida cotidiana cerca al río. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No sé si se va entendiendo. Sí, se va entendiendo. Y por último, los que tengan dudas pueden levantar sus manitos y al final Por podemos favor. ir Ya. tomando todas las dudas para que ahí no tengas que parar. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Un ejemplo para mí muy claro es la familia Curra, porque la familia es cura, piedra. ¿Ya? Y aquí tenemos la foto de un cura.
precisamente de Cal Fucurra, ¿ya? Cal Fucurra, el famoso líder mapuche, que a todo esto, vaya foto, ¿ah? Parece ser un oficial de la Guerra del Pacífico. Nos han insistido tantas veces con el imaginario de que la guerra en las Pampas la hacían salvaje, que esta imagen quizá cuesta alguna asimilarla, que esta es la imagen de un cacique Otoki Olonco mapuche. Y aquí él es Cal Fucurra, hijo de Namon Curra. Cal Fucurra, piedra azul, hijo de Namon Curra, pie de piedra. También tiene hijos Namon Curra, tiene nietos Namon Curra, el famoso Seferino Namon Curra, un niño beato o santo. Creo que la Iglesia Católica algo le reconoce a Seferino Namon Curra. Y uno podría pensar, pero ¿y por qué si él es Cal Fucurra termina teniendo hijos Reuque Curra, Milla Curra, que es piedra de oro, Meli Curra, que es con 4 piedras, Catri Curra, que es piedra partida, Manque Curra, piedra del cóndor, Carru Curra, de piedra verde? Y si eran hijos, ¿por qué no tenían el mismo apellido? Porque el apellido era Curra. Y la primera parte era una característica de las personas que estábamos mencionando. Cuando muere Calfucurra, todos sus hijos, Reuquecurra, Millecurra, Melicurra, pelean entre ellos para ser el nuevo sucesor. Pero da la sensación como que ninguno tiene el apellido, ¿se fijan? Y eso cuando, por ejemplo, José no me decía para confusiones, yo pensaba en esto, pensaba, porque usaban como se les obligó a utilizar el nombre Juan, Pedro, estos nombres cristianos, y ellos lo utilizaban, pero también utilizaban el de ellos, entonces era Juan Reuquecura. Para los cristianos era Juan, pero para su familia era Reuque, por así decirlo, para que me entiendan. Era Milla, era Meli, era Cat, y Curra eran todos ellos porque eran la familia Curra, la familia Piedra. ¿Algún comentario, alguna duda? Continuamos entonces. Todo esto que les digo, José cambió, hazme así con el tito, cambió ya, cambió. Todo esto que les cuento corresponde a la ciencia secreta mapuche. Y ese es como, por ejemplo, cuando yo le preguntaba al principio, no sé si estaré en condiciones de compartir esto, es porque para el mapuche esto es secreto, ¿ya? Esto tiene que ver con el secretismo mapuche, por ejemplo, que los barbones no nos dejen entrar al Guillatún así como así. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo que ir acompañado por mi esposa a algún Guillatún en algunas partes, porque hasta eso se fijan, porque la barba les suena como que no es propio y hay un secretismo de esto, ¿ya? Hoy, perdón. ¿Cómo vuelvo? Nis acá. Ya. Hay como un secretismo de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la historia de Calfucurra, este líder que les ha nombrado, cuando él sintió que iba a ser derrotado por los Wincas, cuando los Wincas conocieron el origen de su nombre. Eso dice su leyenda. ¿Ya? Calfucurra dice su leyenda que, bueno, una de las cosas que yo me acuerdo siempre es que decían que tenía 2 corazones, que tenía un Huitanalhue. Así, hay estas cosas. Pero la más interesante es que él encontró un meteorito azul, una piedra azul, y de ahí venía su poder y de allí su nombre. Y cuando esto se supo, él perdió su magia, perdió su poder, perdió su negüen. Entonces, por eso también es complicado para mí, desde ese secretismo, compartir esto. Pero estas son informaciones que están en internet también, ¿no? No es que yo las haya escuchado oral. Las he escuchado oral también desde niño en Pucón. Pero, por ejemplo, en Pucón igual se habla mucho, en Villarrica, ese sector, el tema de que va a reencarnar con su oscura. Es una tradición que se escucha mucho. Y va a reencarnar en alguien inca, en un blanco, para defender a su pueblo. No sé si alguien había escuchado la historia, pero en esa zona es muy conocida. Es el pillán que está en el volcán Villarrica. Él es el pillán que vive ahí, Calfucurra, que va a volver, pero reencarnado en un... Oh, no me acuerdo cómo es la palabra en este momento, pero aligüenche, no me acuerdo. Tiene que ver en alguien blanco.
Ya. Si ustedes quieren conocer más de esto, yo me atrevo a aconsejarles, miren qué patitas que tengo, pero que es lo que me nace, que se acerquen a las comunidades, que se acerquen a los quinches, que se acerquen a los taqueches, a las personas antiguas, porque ellos quieren compartir estas cosas, pero se lo van a compartir a quien se los consulte con respeto o quien escuche. Yo creo que más que consultar, vaya a escuchar y va a llegar cuando algún momento le van a explicar todo lo que... Pero también puede leer a Ucanahuel, este señor que escribió este libro que se llama La ciencia secreta mapuche. ¿Ya? La ciencia secreta mapuche lo pueden buscar en San Google, como decía José, en internet, y ahí sale mucho lo que hemos comentado en este momento y más, y mucho más. Pero hay que recordar que estamos en presencia de una cultura oral, ¿ya? No visual, no visual. La chilena, la occidental es una cultura visual. Necesitamos firmar las cosas para saber que la vamos a hacer. Si José me firma, yo le creo que vamos a hacer algo juntos. Pero si no me firma, todavía no sabemos. El mapuche no, pues el mapuche, si yo me comprometo a hacer esta exposición, me voy a preparar y la voy a hacer sin necesidad de firmar nada, porque me comprometí oralmente palabras. Es importante la oralidad, es importante igual el el hacerlo cara a cara, también para el mapuche, el estar mirándose cuando se conversa estas cosas. Sin embargo, les recomiendo Ciencia Secreta Mapuche de Aucanahuel. Si lo quieren anotar, o como dice Victoria, después lo pueden revisar, pero no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Pero les ruego que después lo hagan con una mirada no solamente crítica, sino que también de ir a compartir lo que aprendieron. Y el otro, en relación a los Pillán, Alberto Treviro, una persona italiana que en su juventud vivió en Chiloé, un alma mapuche, un pulli mapuche, igual un pulli mapuche. Alberto Treviro ha escrito unos libros preciosos, igual si ustedes Horizonte Mapuche creo que es uno, y otro creo que se llama Caicay, Tentén y Caicay. Muy bueno. Ese último libro de Alberto Treviro, aquí tengo un pedacito, no sé cómo estamos de tiempo, a mí me gustaría compartirlo y leerlo. La voy a jugar, lo voy a leer, espero que no se aburran. Es así. Tal vez el Pillán Peri estaba envidioso por el colar del Pillán Antú, porque la llama no logra ennegrecer el oro. Y tal vez Antú estaba envidioso por el color de Peri, porque en la oscuridad la llama reluza más que el oro. El hecho es que siempre hubo mucha guerra entre Antú Pillán y Peri Pillán. Y esa lucha comprometía la armonía de luces y colores del buen humano. Antú Pillán es el sol, Antú, y Peri Pillán es el fuego interno, la lava, que está en los cimientos de nuestro planeta. Y en este relato mapuche nos hablan de esta confrontación. Y en esta confrontación entre Antú y Peri surge otra rivalidad. Antú tiene que elegir esposa. Y entre todas las Wangualén, entre todas las estrellas, elige a la más linda, la luna. Y las demás Wangualén se enojan con él y por su decisión. Y le toman envidia a Cliquén, a la luna, y apoyan todas apoyan a Peri Pillán en su lucha contra Antú. Y solo algunos Pillán apoyaron a Antú y la mayoría apoyaron a Peri, sobre todo las Wangualén. Y se produjo una gran guerra. Y después de eso, Antú vence a Peri Pillán y lo encierra en los volcanes, en el magma, debajo de roca. Y las Wangualén, las estrellas, le piden perdón. Y él las obliga a casarse con los hombres. Y así nacen la raza humana. Una de las estrellas tiene que hacerse mujer y de ahí vienen todas las mujeres, según la cosmovisión mapuche. Y se unió, dice, el primer hombre creado por Elche, Elche, el Shen, el señor, el creador del hombre, y la primera mujer, Wangualén, una de la estrella que se hizo mujer, convertía en la compañera del hombre. 4 veces se unieron el primer hombre y la primera mujer, y cada vez entraron 4 mellizas. 16 fueron las hijas del primer hombre y de la primera mujer. Así cuentan los antiguos. Y también dicen que aquellos se unieron con los animales más valientes y prestantes para engendrar descendientes. Aquí llegamos entonces a los 16 primeros cupalmes mapuche. ¿Ya? Tenía que contarle esta historia para situarlos
¿Cómo llegamos entonces a este matrimonio entre mujeres y espíritus de animales, entre ñen? Aquí está lo dice. ¿Se cambió, José? Ya. La primera, la mayor, se casó con el manqui, con el cóndor. La segunda con el león, con Manqui. Y el que se casó con Manqui, el primer hijo se llamó Antú Manqui. ¿Se fijan que ahí tenemos entonces Antú, el nombre del niño, y Manqui, su linaje? El que se casó con Panqui, con el león, se llamaba Melipanqui. Su Panqui era su linaje, el león, el puma, y Meli, 4, era su característica personal. El choique, que es el choique es ay, se me fue el nombre. No es la avestruz, porque la avestruz está en África. ¿Cómo se llama la que está? Alguien que me ayude, por favor. Se me fue el nombre. El ñandú de América. El choique, el ñandú se casó y su hijo fue el Lev Choique. ¿Cómo era ese niño, Lev Choique? ¿Alguien lo puede deducir? Leftraru. ¿Alguien ha escuchado hablar de Leftraru, Lautaro? Halcón veloz. ¿Cómo sería entonces Lev Choique? Vamos, por favor. Avestruz veloz. Avestruz veloz, pero eso es, muy bien. Y después tenemos al Nahuel, nuestro famoso diente tigre de sable, y su hijo se llamó Fucha Nahuel, Fucha grande, Buta, gran Nahuel. El Luán, ahí tenemos el Luán es el guanaco, el Ñurro, el zorrito, el Ñancu, el aguilucho, el Guala es el pato, el Caucau, la gaviota. Ya nos damos cuenta que el Caucau, la gaviota, es alguien que vive cerca del mar, para tener ese cupalme. Y su hijo se llamó Antucau. Antú Cau, de haber sido el primer nombre entonces. La gaviota del sol. Dory, que es la langosta. Wiki, el wiki es la garza. La guiña, ¿qué es lo que es la guiña? Esa la conocemos todos, me imagino. ¿Cuál es la guiña? El gato de montaña. El gato de montaña. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Milla Guiña. ¿Qué significa? Milla es oro. Milla, oro. Ah, oro de montaña. O gato montés de oro. Gato montés de oro. Gato de oro. Claro. Degu, el ratón. Lame, este es el lobo marino. Y este no lo sé. Ahí me queda una tarea pendiente. El que no lo sé. Estos dos últimos no los conozco, pero lo voy a averiguar. Los quedo debiendo. Pero esa es la forma, y esos son los 16 primeros desde la Feyentún Mapuche. Estamos hablando desde el Feyentún Mapuche, desde esta historia secreta. ¿Cuáles son los primeros linajes? Los primeros 16 linajes. Otra vez se unieron el primer hombre y la primera mujer y engendraron por 4 veces 4 hijas. Se unieron con los Pillán y tuvieron descendencia. Ahí se unió el linaje, perdón, de los Cachipul, de los Maripillán, de los Melipillán, de los Nahuel Pillán, de Pillampel, Rey Pillán, Ren Pillán, Rume Pillán y 8 más. Bueno, y el relato sigue, no sé si quizás les parecerá aburrido, pero otra vez se unieron primero y la primera mujer, tuvieron 4 veces. Aquí quizás es importante ver como siempre 4, nunca 3, nunca 5, porque eso sería poco armonioso en el Feyentún Mapuche, siempre tiene que ser par. Por eso son 16 las primeras, luego son 8. Y estas se casaron con la neblina, con las piedras, con las lluvias, con los ríos, con las plumas, con las flores, ¿ya? Y de ahí vienen entonces los Trayanca, los Antilef, ¿ya? Los Millalonco, Calfucurra, Marilagüen. Marilagüen sería 10 remedios. Currupichún. Y todos ellos son los Peñi Epatún, las primeras familias mapuche, los Peñi Epatún. Así se llamaron los hijos de la hija del primer hombre y la primera mujer, según cuentan los antiguos, los lituches, anteriores a los reyes.
El mapuche a sí mismo se hacía llamar Reche. Ese era su, que significa como gente de bien, gente de verdad, el Reche. Solamente porque tengo cercanía con este linaje, agregué aquí un poquito lo de Lafken, que ahí viene, por ejemplo, Carrie Laf, Jeffy Laf, Lefi Laf, Pichi Laf, que sería realmente el apellido Pichilafken, Pichilafken, pero queda en Pichilaf y significa lago pequeño. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Hoy día, Seguimos. Celso, hoy día es interesante esto de los cachilaf, las terminaciones la, porque hoy día, no sé si lo escuchaste tú, que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero venía escuchando en la radio sobre una recuperación de un conflicto que tenía la iglesia bastante grande con la familia Carrilá. Ya. Y bueno, pero después lo podemos comentar, pero me pareció bastante interesante porque era la iglesia la que tenía este conflicto y uno espera que la iglesia en realidad no haga ese tipo de juego tan malicioso. Bueno, hablar desde esa perspectiva, para el mapuche, esto que estamos señalando, es muy pertinente, porque, por ejemplo, si una familia cachilaf hace y que vive, no sé, en Santiago, por decirte, porque eso se critica mucho, pero viene un cachilaf a hacer una recuperación a Keule, dentro de la cosmovisión mapuche, no sé si ahora lo podrían entender, tiene una cierta lógica, y quizás antes no habíamos entendido, oye, si te viene de Santiago y qué se viene a meter acá a Keule, pero él es cachilaf, él pertenece al mar, Claro, y lucubrando, pero quiero darle también una connotación a lo que tú señalas. Sobre otro, no quiero dejar pasar porque no quiero que se me olvide, estaba pensando Pailahueque, por ejemplo, que significa guanaco echado, y hay un pueblo aquí, Pailahueque, y también es un apellido. Pero lo que estaba pensando, lo que quería comentar, así como que no viene al caso, pero que eh, yo tenía amigos Pailahueque y todo el mundo se mofaba de su apellido. Mapuches y no mapuche. Todo claro. se prestaba para la burla. Y todos los apellidos mapuches muchas veces ha sido triste porque se presta para burlas en la escuela. Y muchas veces, y voy a decirlo muy responsablemente, secundado por profesores, que les parecía gracioso, no sé, pues pichilaf, hacer Claro. alusiones eh, escatológicas, y como digo, y esta broma venían de niños mapuches, de no mapuches, por igual. Bueno, lo, les digo, esta es una técnica en espiral, así que vuelvo quizás a insistir la forma de dejar claro el tema. Los apellidos nombres mapuche están formados de dos componentes. El segundo componente genera la estirpe, y el otro alguna marca, alguna divisa, ¿ya?, representativa. Así las personas llamadas Manque, Cóndor, pertenecen a la estirpe de los Condes. Ese es su apellido, pero además simboliza la alianza con el espíritu del antepasado, y el que originó el linaje, que es un pillán, ya sabemos, no es una persona, es un pillán, un espíritu, un ñen, que a su vez sobrevigila y defiende a sus miembros. Entonces, por ejemplo, los Ñancul Lef los defiende el Ñancu, a los Panguilef los defiende el Puma. Y la alianza original establecía, perdón, aquí tuve una. La alianza original establecida por nuestros antepasados es piedra angular de la noción que refiere al contacto con la naturaleza, su energía y su fuerza. Vuelvo a insistir, esto desde una mirada espiritual, ¿ya?, que quizás para nosotros no es ni siquiera quizás importante, pero para el mapuche sí. O sea, no sé, quizás veamos un mapuche cortar un collam sin ningún problema, pero para el que tiene su apellido collam, tiene mayores complejidades para él si le decimos véndeme esa madera que tiene ahí, ese árbol, que es un collam. Con la imposición del cristianismo se obligó al uso del nombre de pila, y es así que el nombre original pasó a ser el apellido. Entre los antiguos regía la filiación maternal. Los hijos heredaban el linaje de sus madres. Esto por el hecho de ser una noción de connotación religiosa. Solamente para terminar, ya estoy terminando, así que espero que no estén agotados, espero que les haya resultado, no sé si entretenida, pero al menos sí significativa esta exposición, un trabajo que yo siempre hago con mis cursos. Yo, llegando a hacer clase a algún colegio, hago esto. Una de las primeras cosas, el diagnóstico. Tiene otro nombre, igual mapeo, tiene otro nombre pedagógico, no me acuerdo en este momento, pero este es un curso de una escuela
para las casas, y estos son los apellidos de mis estudiantes, los de origen mapuche. Ya ahí los vemos: Antinao, Tigre el Sol, Cayunao, Seitire, Panguinahuel, que es Panguinao, Pume y Tigre, Cheuqueta, flamenco, Huenehueque, Huenaco el cielo, Colicheo, flamenco rojo, Huenumilla, oro del cielo, Guayquilaf, escorpión del mar, Danquinao, tigre herido, Loncón, Calfulaf, mar azul, Calfulafquén sería entonces completo ahí, pero se dice Calfulaf, mar azul. Yancabilú, pero se dice el apellido que es Yancabil, joya de serpiente. Esos eran los niños de apellido de origen mapuche. Y acá tengo los de origen europeo. A mí lo que me interesa a mi estudiante, y con ustedes igual lo intenté, que también se dan cuenta que nuestros apellidos igual tienen un significado. No es que solamente el mapuche tiene un significado. Alfaro, Torre, Beltrán, Cuervo, Bravo, Valiente, Guerra, Soldado, Mora viene de la zarzamora, Figueroa de la higuera, Montesino, que es montañés, Sandoval, que vivió cerca de algún barranco, porque nuestros apellidos siempre son topónicos, tienen que ver dónde estábamos. Los Lobos era porque hay muchos lobos, Villa Lobos, Flores, Campos, Ríos. Nuestros apellidos también tienen esa connotación. Y los nombres de origen europeo. Aquí está ese mismo curso. Estaba Pedro, estaba Cristóbal, estaba Jesús, con todos sus significados y origen que significan. ¿Ya? Ana significa compasiva. Fernanda, inteligente. Entonces es interesante saber esto para ponerle nombre a nuestros hijos, pero también saber qué connotación, qué carga espiritual le estamos entregando al otorgarle este nombre. Todos mis alumnos están ahí con sus nombres y su traducción, su origen y su traducción. Y a pesar de que había muchos niños con apellido mapuche, con nombre mapuche había solo una. Y eso es lo que me llama la atención, porque, y por eso estoy aquí con ustedes compartiendo esta información, porque desde la espiritualidad, desde el Feyentún, desde el Kimun, desde el Raquiduán mapuche, esto está pésimo. Y más encima ellos se llaman, por ejemplo, Flavia. Creo que, si usted vuelve para atrás se dan cuenta, hay una Flavia, y significa rubia en latín. Y entonces no tiene ninguna connotación el nombre con su apellido. Y para el Kimun mapuche debería haber una relación. Espiritualmente esa niña, para el mapuche entonces estaría rota, estaría enferma. Tenemos chat aquí. No puedo hacerlo así. Quiero compartir con ustedes. Te lo envío se lo voy a enviar este link a José, y José que lo comparta con usted. Este link de la Fundación AICUE. Aquí ustedes van a encontrar todos los apellidos. Hay como 4000 apellidos mapuche. Ingresar el apellido, sale el significado. ¿Ya? La hemos usado. La hemos usado, sí. La han usado, ya. La conocen, pensé que no la conocían. Sí. No, sí la hemos usado un montón. Es lo más fácil de la Fundación AICUE para buscar, y lo mejor es que es un trabajo de un Peñi que lo hizo con este respeto que les estoy comentando, que es importante tenerlo, o sea, sabiendo que hay una connotación espiritual. Para el mapuche, y al igual que para todas las naciones indígenas animistas, el nombre expresa más que el espíritu, es algo más profundo. Y nosotros alguna vez también tenemos que entender que somos de raíces celtas, no sé, de nuestro nombre, pero también tienen esta connotación animista. Por eso, por ejemplo, existe el nombre secreto de Dios. Los judíos, cuando dicen que escondían el verdadero nombre y no se sabe cómo es, porque no es Jehová, como dicen algunos, porque algunos con las letras del tetragramatón, algo así, tetragramatón, deducen un cierto nombre, pero la idea era que no se supiera, porque el nombre tiene un significado y ese significado tiene un poder. Y la idea era de que no se conocieran. Esto no es solamente del mapuche, también estaba presente en el antiguo mundo esta tradición, para decirlo así. No quiero bajo ningún punto decir superstición, para mí no lo es, para mí es una tradición. El tema así distinto es que nosotros estamos acostumbrados desde la cultura greco-romana, judeo-cristiana, occidental, a entenderlo todo lo religioso con proselitismo. Hay que convencer a la mayor cantidad de personas posible de nuestras verdades religiosas, espirituales. En cambio, para el mapuche esto tiene todo una connotación de secretismo. ¿Ya? No, esto está muy pesado para leerlo, creo que, pero era
una reflexión final sobre el chamanismo y erología, que es un poco lo que estamos hablando, pero como vamos a tener la presentación, yo le puedo mandar la presentación para que le interese lo pueda leer, pero creo que es muy pesado como para finalizar con esto. La idea de esto no es idealizar una cultura, no hay culturas ideales y si simplemente exponerla en su verdadera legitimidad, su pensamiento. Tenemos que entender que el etnocentrismo nos complica. El ser un mapuche piadoso no es lo mismo que ser un cristiano piadoso, como en algún momento, no sé, un azteca piadoso hacía la guerra florida y cazaba 4 personas para sacrificarla en el altar de los dioses sus corazones. Para nosotros eso es un salvajismo, pero para el azteca era el azteca más piadoso, como el cruzado atacando Jerusalén también era un cristiano piadoso. La piedad tiene que ver con la cultura. Y aquí había un cuentito, también lo hallo muy largo como voy a compartirlo ahora, pero tiene que ver con un relato sobre la invención de la agricultura en el mundo mapuche. También es de don Alberto Treviro, él lo recopiló. Y es fuerte porque aquí hay un femicidio muy parecido al que también están en las tradiciones Selknam, donde los hombres en una noche asesinan a sus mujeres. Y de fuerte. Así que no es el tema idealizar una cultura, pero sí entender que, que hay convicciones profundas, porque también en esta historia que es súper fuerte, se entiende que para el mapuche cercar la tierra, por ejemplo, sembrar la tierra, va contra los que le enseñó Neguesén, el trato que hizo la cultura mapuche para vivir en este territorio, que es el de no incidir, no molestar a la tierra, no molestar al territorio. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir siempre, por ejemplo, que el señor Tolkien, no es Tolkien, no me acuerdo el apellido, pero una persona que hizo hectáreas, las guardó para no tocarlas, para dejarlas lo más imposible, más natural posible, y todos lo celebramos y lo felicitamos. O celebramos, por ejemplo, al hombre ser en misión. Oh, qué bonito lo que hace, no gasta petróleo. El mundo mapuche tiene ese es el mapuche piadoso y virtuoso, el que no dejó trazos de su paso por esta tierra, no dejó nada. Para nosotros es flojo, es todo lo que se quiera, pero para él es piadoso. Eso es. Una misma realidad tiene muchos aspectos. El hombre habitualmente conoce solo dos: la realidad ordinaria y la del mundo que lo rodea cuando está despierto, y la realidad no ordinaria, la que percibe en los sueños. El mundo de los sueños, el teuma para el mapuche es súper importante, y solo uno de los muchos niveles de la realidad no ordinaria. Todo ser o cosa tiene un aspecto en la realidad ordinaria o cotidiana. Por ejemplo, una piedra, pero esa misma cosa tiene a su vez otros aspectos muy distintos a los diferentes niveles de la realidad no ordinaria. Siguiendo el ejemplo de la piedra, esta será una piedra en la realidad ordinaria, pero en cambio, en uno de los distintos niveles de la realidad no ordinaria, ya no será una piedra, sino una lagartija, y en otro nivel, un enanito con alas. El ser sigue siendo el mismo, lo único que varían son sus características acorde al nivel ontológico. Aquí volvemos con Maturana, con Echeverría, con toda la matrística de Santiago, en que se manifiesta. O sea que la piedra, la lagartija y el enanito al lado son los mismos, son el mismo ser, aunque con distintos aspectos, según el plano de referencia que se tome. Termino esto con esta reflexión de Aucanahuel, o Aucanau, por dos motivos. Primero, para insistir, o sea que cuando una persona mapuche se siente emparentada, por ejemplo, con Filu, con la culebra, para él es algo súper importante. Cada vez que vea una culebra en el camino, una Filu, él va a tener un mensaje importante para él. Y para el español no, o para el criollo, para el chileno. Pasa siempre, lo señalo yo igual con este ejemplo, el mapuche, por ejemplo, si se entra a bañar a un río y no pide permiso, se enferma. Y él sabe que se enfermó porque no pidió permiso. Y uno piensa, y yo cuántas veces he visto chilenos bañarse y nunca piden permiso, e incluso ensucian el río, no se enferman. Pero es que el mapuche ve otra connotación en su acto, ve que rompió un compromiso que él tiene con su naturaleza, un trato que firmaron sus antepasados. Y bueno, basado en eso, quizás cuando yo era pequeño y veía al Quijote, que él veía molinos
veía gigantes y no molinos, quizás cuando yo también tengo una imaginación muy grande, no son mi genética, mis rasgos eh, desde desde mis raíces españolas o gallegas, en el caso mío, de gallega, sino que es desde mis raíces mapuche. Mis raíces mapuches tienen esta manera de ver la realidad desde distintos formas. Y el mapuche siempre tiene esa mirada de que le puede hacer mal sus acciones. Y lo tiene claro. No entré pasé al río sin pedir permiso, me voy a enfermar. Pemi Afinicham. Por fin se acabó el cuento. Espero que no se hayan cansado ni se hayan aburrido. Estuvo muy bueno, en realidad, Celso, te agradezco el tiempo y lo que nos has compartido, porque creo que, bueno, estaba leyendo un poco los comentarios también en el chat, y súper, muy buenos comentarios, entonces yo creo que a nosotros todos y nos ha servido como para ir aprendiendo un poco más, ir entendiendo en realidad, y lo que yo te había comentado un poco, que para nosotros que hacemos estos estudios, y en este caso que nos tocó trabajar con Cholchol, con Pilar hemos conversado mucho el tema sobre toda la importancia que tuvo Cholchol, sobre todo en cuanto al pueblo mapuche, la concentración gigante que había ahí de personas y de familias importantes, y que en cierto modo, al parecer no muchos historiadores han tomado en cuenta algo que nosotros hemos estado trabajando o hemos estado descubriendo, sobre todo Pilar, que también tiene ciertos conocimientos académicos que le han permitido también darse cuenta de la relevancia enorme que tenía Cholchol en cuanto a la familia mapuche. Y que también, bueno, nosotros dentro de toda nuestra búsqueda y el trabajo que estamos haciendo, no solamente nos hemos tocado con familias mapuches en Cholchol, sino a través de, yo creo que en Cauquenes, en Yumbel y un montón de partes, y de hecho hemos ido recopilando de repente datos de familias o en registros de 1670, 1700, donde dice, no sé, Cheuque, natural de Boroa, o sea, uno va encontrando y te vas dando cuenta también que las familias mapuche estuvieron en muchas partes presentes y, bueno, en cierto modo también se fueron como adaptando también un poco al catolicismo, ¿cierto? Y al régimen español, y fueron bautizándose, contrayendo matrimonio. Y eso permitió también y ha permitido, yo creo que haya un registro de estas de familias, no todas, pero existen. Y, y eso a nosotros nos permite avanzar claramente en lo que es la genealogía, pero también nos permite conocer el movimiento, no sé si de manera voluntaria o no, pero de muchas familias mapuches que eran de esta zona, de Imperial, qué sé yo, de Maquegua, dice, en algunos registros, me imagino que habla de Maquehue, pero que estaban más al norte, y al final fueron siendo parte de la sociedad en otro lugar que no era aquí en tal vez su territorio de origen. Y lo otro, esto que has ido comentando sobre el significado de todo, cierto, de su cosmovisión, cómo ellos ven la vida, cómo ellos ven, cierto, el tema de la tierra, y el tema de los nombres, que tal vez hay pocos alumnos, como dices tú, pero yo no sé si será más amplio, o sea, tú debes saber esa parte, pero esta falta como de nombres de origen mapuche, tú lo ves como que es poco dentro de un sector, el sector que tú como que estás ahí, o es más amplio en realidad a nivel global en el sentido de como país o como región de la Araucanía, que en realidad se usa poco aún, y lo otro es si en realidad el común del pueblo mapuche o el general del pueblo mapuche tiene claro todos estos conceptos que significan todo lo que tú comentaste ahí, del significado, de lo que se transmite, lo que no se transmite, porque tal vez, como dices tú, puede que alguien sí tenga esto arraigado de que tiene que pedir permiso de meterse al río, pero ¿qué tanto es el porcentaje? Porque en realidad uno no lo conoce, o sea, uno ve nomás.
no conoce esa parte, como dices tú, porque es parte de su cultura, pero uno no lo ve ni lo sabe, y no sabe si en realidad todos en general lo respetan, y si todos en realidad saben lo que viene transmitiendo su apellido en el tiempo. O sea, porque yo creo que yo, por ejemplo, he conocido algunos, de hecho, personas o chicos que tuve trabajando que en general tenían apellido mapuche, y yo no creo que ellos tengan idea de lo que realmente significa o de lo que viene transmitiendo en sí su apellido, porque no lo saben. Entonces, ¿de quién es esa labor en este caso también? Mira, acá en Mayeco, las comunidades últimamente están recuperando este Kimun. Hay personas como el Lonco Keipul que tienen muy claro que este tema es una espiritual primero y enseñan a sus comunidades esto, pero primero que nada, entre incluso las, voy a decirlo así, entre las, porque creo, así entendí tu pregunta, incluso entre las comunidades movilizadas, yo me atrevería a pensar que hay personas que no conocen esto, algunos, en algún porcentaje. Como también me atrevería a decir eh, que era el comentario primero que te iba a hacer, el, el tema de que, por ejemplo, el mapuche se siente evangélico. Yo, por ejemplo, en Loncoche, que es mi tugún, Ancahual, ella es el tugún de mi Cupalme, de mi familia, en Ancahual la mayoría se siente evangélico. Yo cuando fui a buscar gente para hacer un machitún para mi hermano, mis amigos, mis vecinos con los que me crié, que no, sí, hace tiempo no los veía así, pero yo pensaba que estaban como en la misma onda que Mm, uno ve acá en el Mayeco, en Ercilla, y no, pues yo me decían, Celso, yo tengo mi apellido, pero yo me siento evangélico, y claro. no, no, para nada lo que tú me pides, no puedo. Eh, por otro lado, pasa lo que te estoy comentando yo y que el pueblo mapuche valora bastante y que creo que es bien importante para ellos, que es el despertar del Puyi. Ellos lo valoran mucho, que a una persona, aunque no tenga apellido. Mire, yo he escuchado incluso de machis que me relatan de, no sé, creo que fue un italiano, que una vez despertó un Puyi en él y él quería venir, soñaba con estar acá y lo aceptaron. Personas cuando Ya, llegó esta persona con este relato de que él tenía peuma, para el mapuche es muy importante si alguien tiene sueños, él tenía peuma de que era mapuche y lo trataron como tal, como un espíritu que había llegado allá a tan lejos. Eh, Así que bueno, la pregunta tuya era para responder así como profesor, es que no, pues no todos tienen, porque por ejemplo, igual incluso en las personas movilizadas se usa, por ejemplo, está muy de moda Aucán. Ay, qué ya. bonito, porque Aucán, pero no tiene relación con su linaje, pu, y se ponen a Claro, Aucán porque es rebelde, o por Aucán por Wilcamán puede moda, ser un homenaje político a la claro. persona, o por la palabra porque es rebelde y ellos están en esto de la rebeldía. Pero no es, eso no tiene que ver con lo que yo acabo de exponer. De hecho, Claro. lo que podría ser es que un licán, que se llame Piedra, se ponga Pedro a su hijo y estaría súper bien, pues habría una correlación. Pedro Licán, estamos súper bien aquí. O, o no sé, que el nombre, aunque sea un nombre no sé, con orígenes griegos, que son la mayoría, tienen orígenes griegos, nuestro nombre o latín, tengan la característica que ellos quieren para su hijo. Porque el mapuche sueña a sus hijos. Yo con Mariela, que lo hicimos desde esa forma, nuestro hijo, los pensamos antes. Yo lo quiero, no sé, pues lo quiero como José Melo. ¿Te acuerdas del amigo que yo Mm, tuve? Estudioso, líder, así quiero a mi hijo. Y así lo hicimos, así lo conversamos. Así se hacía antes a los hijos. Entonces se pensaba, se le ponía un nombre pensando en esa característica pensando. de ese hijo, de lo que buscábamos para él. Menos mal que pensaste la parte buena, ¿no? Sí. Eh, yo quisiera comentar algo que me llama la atención como historiador, pero yo soy un historiador bien poco serio, porque me gustan mucho las curiosidades. Y comentarle solamente esto, porque el Solchol, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la presencia de mapuches anglicanos. No, anglicanos. Ellos son evangélicos, pero evangélicos siguiendo las normas del rey Enrique VIII, es el que se divorció, el que mató a Ana Bolena, es inglés Sí, llegó a una iglesia ahí anglicana, ese es el nombre, anglicana, sí.
y hay mapuches anglicanos en Cholchol. Eso me parece a mí, como tú dices, digno de que alguien lo estudie y diga cómo se dio esta circunstancia, cómo terminamos con mapuches anglicanos. Y en Lonquimay se da una situación aún más curiosa, no sé si tú la conoces, y que es la situación de que hay gente solicitando la nacionalidad israelí, porque hay mapuches que siguen el culto israelita, y desde Mira, hace eso mucho no lo había tiempo. escuchado. Y incluso hay otros que son evangélicos cabañistas, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque ellos son evangélicos, pero vieron a los israelitas practicar estos israelitas mapuches, porque esa es la verdad, pues son israelitas mapuches, y creo que incluso los estaban hasta reconociendo el Estado de Israel, y creo que el único problema que tenían es que ellos tenían un linaje paterno, y para ser Ah, judío hoy por hoy, tiene que tener un linaje materno. Ese ha sido el problema que tienen para ser reconocidos esta persona de los Quimay, que no conozco a ninguna así yo personalmente, ya, pero he escuchado muchas veces esta historia de estos qué curioso, no lo había israelitas escuchado, sí. mapuches en Lonquimay. Eh, Mire, la señorita Jenny Fuentes Retamal, así como Acuña, yo estoy emparentado con los Guiñes, y con los Guiñes, que era mi abuelita Lenguaraz, Elisa Guiñez, estoy emparentado con Melo, con la familia Retamal, igual estoy emparentada, Retamal, y siempre pensaba, porque en el campo nosotros decimos siempre Manzanal, Rosal, y así entendemos al tiro el apellido, a esto se refiere mi apellido. En el caso de Retamal, la retama, esta flor amarilla que hay en España es muy común, la retama no es propia de acá, pero ella tiene en su perfil, no sé si se llama, un dibujo súper especial sobre el tema de Aucanahuel. Yo no sé si ella conoce el significado de lo que tiene, quería consultarle a Jenny, pero es súper importante lo que ella tiene en su perfil. Sí, sí lo sé. Claro, Ese eso es tiene que el ver con significado Aucán. del hombre orando. Es un hombre de rodillas. Es que Zacoal es el avatar, es como el Jesús, pero de América. Es impresionante que me llamó mucho la atención. Fuerte. Usted tiene que leer Aucán. ¿No le digo? No, no lo Se lo leí. recomiendo porque creo que para allá va. Bueno, en la vida para nosotros nada es coincidencia. Todo tiene. Y por eso quise estar acá. Sentí que me sentía bastante enfermo hoy día. Encima se dio este tema de los enamorados, pero quería cumplir y espero haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían. Yo estaba bien nervioso, porque no sabía si era muy básico lo que yo iba a proponer, tampoco quería ponerme muy, eh, eh, no sé, en la palabra en este momento, pero muy con asuntos que podrían quedar sin ningún respaldo al final. Y como les digo, igual está el respeto por la legitimidad del otro. Y que en este caso esta espiritualidad tiende mucho al secretismo. Por lo tanto, mayor respeto debemos tener a lo que conocemos, a lo que compartimos. Mi llamado nomás sería invitarlos a acercarse a las comunidades. Las comunidades están esperando eso. Un abrazo de parte del pueblo chileno. Lo he escuchado y por eso lo transmito. Están esperando ese abrazo de fraterno, porque somos todos hermanos al final, o como lo he escuchado miles de veces en muchos guillatún, Dios es uno solo. El tema este de decirle Don Echen, Alá, es un tema solamente lingüístico. Sí. Bueno, yo creo que nosotros, Celso, como investigadores de genealogía, debemos o sea, desde un principio aprender el respeto a todos los nombres en realidad que vamos leyendo, porque cada uno tiene un significado y yo creo que la base, en cierto modo, de las personas está en entender justamente, ir comprendiendo a través de las épocas, ¿cierto? De los tiempos, los nombres, porque muchas veces para nosotros hasta puede ser incomprensible o tal vez chistoso algunos nombres, pero claro, nosotros, yo creo que para todos los que estamos acá, en el tiempo hemos ido aprendiendo también que debemos ir un poco considerando la época, ¿cierto? Las condiciones, en este caso, las culturas, para ir un poco aprendiendo sobre los nombres, su significado y que, en cierto modo, como dices tú, que ustedes pensaron los nombres de sus hijos o cómo serían sus hijos. Yo creo que, bueno, en mi caso no sé si los pensé, pero yo creo que siempre he pensado en los nombres de mi hijo bajo una razón, no porque me gustan de bonito. Desde mi punto de Exacto. vista, desde mi punto de vista es así.
y yo creo que incluso los nombres que uno elige para sus hijos tienen que ver con un poco con la personalidad que uno tal vez piensa que pueden tener tu hijo o la personalidad que uno les quiere inculcar a tus hijos. Te agradezco mucho el que haya tenido la disposición de darnos esta charla, y bueno, si en algún momento tienes la oportunidad de darnos otra, tal vez con otros antecedentes, y que a nosotros yo creo que simplemente nos va a servir muchísimo, porque es importante. ¿Qué es ser mapuche? Qué interesante eso, ¿qué es ser mapuche? Porque ser mapuche básicamente es vivir en este tiempo y en este espacio. Por lo tanto, también esto lo he escuchado desde el Nitam mapuche, desde el Kimú mapuche. Para el mapuche todos somos mapuches, porque estamos compartiendo el mismo espacio al mismo tiempo. Y insisto, esto lo he escuchado siempre en los círculos mapuches. Nunca he escuchado comentarios así, que quizás, porque he ido a Santiago y me dicen, no, tú vienes de la zona de conflicto, todo beligerante, y no es así, al menos el discurso en lo ritual. Yo estoy hablando de lo que se escucha en el Guillatún. En el Guillatún se insiste mucho con que el tema este de Neguechen o Dios es uno solo. Y para mí es muy importante. Y entonces, ¿qué es el mapuche? Yo siempre he escuchado a ellos, somos las personas que estamos en este espacio, en este Melihuichan Mapu, le llaman ellos, en este espacio, en este tiempo. Por lo tanto, somos todos mapuches. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? No, para despedir a Celso, que también tiene un compromiso familiar ahora. Voy a tomarme unos tragos con mi Así. Mariela. Y no es Sí, Muday. bueno, es Muday. Debería haber sido Muday, pero no es Muday. Sí, le da mi saludo a Mariela. Muchas gracias. Yo conocí a Celso A bueno, Muturruca. por A Mariela, Mutur. porque Mariela fuimos compañeros en la enseñanza media, y ahí tuve la oportunidad también de conocer a Celso, y hemos conocido a su hijo también. Nos hemos encontrado, de hecho, en una de las rutas que hacíamos con el turno, nos encontramos en un restaurante de casualidad. Así que bueno, por mi parte, Celso, te agradezco tu tiempo, lo que nos compartiste, lo que nos enseñaste, y bueno, espero que tengamos otra oportunidad también de compartir todo este conocimiento que tú tienes y nos puedas transmitir a nosotros, porque para nosotros siempre vamos aprendiendo de cada persona que nos comparte lo que es parte de su, ¿cierto?, de su cultura propia. Mi admiración por el trabajo que hacen ustedes, mi agradecimiento por estar aquí en esta charla, y nada más, pues Peucayal, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Eso es Peucayal. Un May, buenas noches, y Quiñe Panco, un gran abrazo, un fuerte abrazo para todos. Igualmente Peucayal. para ti. Chao, chao.